Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Hola a todas y a todos. Hoy quiero platicarles de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial. Antes, quienes elegían a los ministros y ministras de la Corte, pues era el Senado de la República, propuesta del presidente. Ahora, entre todas y todos lo podemos elegir. El objetivo es que no haya corrupción en el Poder Judicial y también que representen verdaderamente al pueblo. Que la justicia no sea una para los ricos y otra para los pobres, que sea igual para todas y para todos. Nadie por encima de la ley, como diría el presidente Juárez. Este 1 de junio vamos a ir a nuestra casilla, que vamos a revisar como siempre en dónde está la casilla, y nos van a entregar 6 boletas, para votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a venir los nombres de quienes están participando como candidatas y candidatos. Entonces viene el número, aquí viene después qué comisión los eligió, si la del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, o ya eran parte del Poder Judicial. De este lado vamos a poder votar por 5 mujeres. En estos lugares vamos a poner el número de la persona por la que queramos votar. Esta es la segunda boleta, Tribunal de Disciplina Judicial, que son quienes evalúan a los jueces. Si un juez no hace bien su trabajo, pues entonces por primera vez va a haber un Tribunal de Disciplina Judicial. E igual vamos a poder votar por 3 mujeres y por 2 hombres. Aquí está quién de estas personas que está aquí fue elegida por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o por el Poder Judicial, o que está hoy siendo parte del Consejo de la Judicatura. Y aquí vamos a poner los números de las mujeres por las que queremos votar y de este lado de los hombres. La tercera boleta es para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte del Poder Judicial que resuelve al final las votaciones. Es la Sala Superior. En este caso solamente vamos a elegir a una mujer y a un hombre, y aquí vamos a poner el número que nosotros decidamos. Luego viene magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Son salas regionales también que le corresponden al Poder Judicial, que tiene que ver con los procesos electorales. De igual manera vamos a votar por 2 mujeres y por un hombre. Aquí vienen los números y el número lo vamos a poner en este lugar. La que sigue, magistradas y magistrados de circuito, que están entre la Corte y los jueces. En este caso hay un color, por ejemplo el color anaranjado, y aquí vamos a poner entre todos los que tienen anaranjado, que son magistrados administrativos. Luego viene un lila y vamos a elegir entre todos los lilas. Luego un moradito, luego un verde y un amarillo, y así vamos eligiendo, dependiendo del color, por la persona que queremos votar. 5 mujeres y 5 hombres. Y la última por juezas y jueces de distrito. Aquí van a ser 5 mujeres y 5 hombres. En materia penal, pues vamos a elegir a uno de la materia penal, una mujer, y la vamos a poner en este colorcito. A una en la materia administrativa y lo vamos a colocar en este lugar, el número que le corresponde. 6 boletas, 1 de junio. ¿Dónde podemos saber quiénes son estas personas? Hay una página del Instituto Nacional Electoral donde ustedes pueden ver las personas que vienen aquí, todos sus nombres, y ustedes puedan elegir por quién votar el próximo 1 de junio.
Les invito a que participemos todas y todos. Esta es una elección del pueblo. Queremos un poder judicial del pueblo de México. Y después de esta explicación, arrancamos a fondo. Qué gusto que nos acompañen esta noche. Pues ya escuchábamos el proceso. La falta de información creo que ha sido clave durante todo el proceso, desde que arrancaron campañas y lo que vamos a vivir el próximo 1 de junio. Y qué mejor que analizarlo contigo, Ale Guillén. Gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo. Escuchábamos a la presidenta hablando, ¿no?, de todas las boletas que son, cómo se tiene que ir votando. Algo un poco complicado, honestamente, Ale, y más cuando no se tiene toda la información completa. Sí, invitan a que la gente entre a las páginas, que vean y que realmente cuántos lo van a hacer. Así es, en efecto, Lidia. ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. Pues mira, yo creo que hay una preocupación por parte del gobierno federal de que sí salgan en cuanto al porcentaje de participación que se está previendo. Por lo menos la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, ha señalado que posiblemente vote entre el 13 y el 20%. Cuando hace un mes decía que posiblemente votarían entre el 7 y el 15. O sea, subió ya un Ahora entre el 13 y el 20. ¿Por qué razón? No lo sé. Okay. Desconozco qué estudios Para están la presidencia, haciendo. ¿cuánto fue la participación? No, la participación fue de arriba del 50%, casi el 60%, si no mal recuerdo. Entonces fue alrededor del 60%. Entonces no se compara con lo que estamos, por lo menos lo que se está previendo en cuanto al porcentaje de participación de la gente. Ahora, por otra parte, está esta preocupación del gobierno de que su gente no salga en primera instancia, porque el porcentaje de personas que salió a votar en favor de Claudia Sheinbaum y su grupo, estamos hablando de que ellos obtuvieron el 54% de la gente que participó y la participación fue del 60%. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación de que ahora la cantidad de gente que participe pues va a ser mucho menor, va a ser alrededor de lo que dice Guadalupe Tadei, entre el 13 y el 20%, pero por otra parte también la oposición pues le está haciendo un vacío, particularmente esa parte de quienes se oponen a la reforma que dicen, pues yo no voy a ir a votar y no voy a ir a votar y no voy a ir a votar, y pues ahí está, lo puedes ver en redes sociales, en las calles, en fin. Ajá, se volvió movimiento. Voces. Oye, hasta la gente, Exacto. ¿no? Ya a este movimiento. Sin querer. Oye, Ale, antes de continuar más con el análisis, ¿te parece? Yo creo, y repito, algo que ha caracterizado todo el proceso ha sido la falta de información, la forma en cómo han hecho las cosas, esas irregularidades que si bien se han dado a conocer, pero quedaron en eso. Pero, ¿qué les parece si conocemos un poquito más del proceso que se va a vivir este 1 de junio? Luego de la aprobación a la reforma del Poder Judicial, autoridades gubernamentales han comenzado a recordarle a la ciudadanía la importancia de salir a votar. Este 1 de junio, por primera vez podrás elegir directamente a quienes integrarán el Poder Judicial. Tu voto es clave para fortalecer la justicia en México. Pero ¿cómo es el proceso de elección y qué encontrarás en las casillas el día de las elecciones? A tu llegada recibirás 6 boletas en las que podrás elegir a ministras, ministros, magistraturas, jueces federales y locales. Es importante mencionar que los candidatos estarán organizados alfabéticamente dentro de la estructura de estas. También encontrarás recuadros con letras rosas en las que se indicarán el poder por el que están por postularse los aspirantes. Morada, Suprema Corte; azul, Tribunal Electoral, Sala Superior; turquesa, Tribunal de Disciplina Judicial; naranja, salas regionales; rosa, magistraturas de circuito; amarilla, juzgados de distrito. También es importante mencionar que la información a detalle sobre quiénes son los candidatos, cuál es tu casilla, el diseño de las boletas e incluso podrás hacer una simulación de cómo votar, puedes verla en la página oficial del INE. Cabe mencionar que los horarios para ejercer el sufragio serán de 8 a.m. a 6 p.m. Para ampliar la información con respecto a la cantidad de cargos que se elegirán en Puebla, el consejero jurídico Raúl Pineda informó que a nivel federal serán 19 puestos los que votarán. En Puebla serán 17 magistrados y 13 jueces. Para emitir las votaciones se dividirán en 2 distritos. Y estaría conformado por los siguientes distritos federales, como es
el 01 con cabecera en Huauchinango, el 02 con cabecera en Zacatlán, el 3 con cabecera en Teciutlán, el 4 con cabecera en Líderes, el 6 con cabecera en Puebla, el 7 con cabecera en Tepeaca y el 8 con cabecera en Ciudad Cerdán, así como el 9 también en Puebla. Esto es importante para que la ciudadanía sepa qué va a elegir en el ámbito de su circunscripción, tanto los jueces como magistrados. Es importante recalcar que para las personas con algún tipo de discapacidad ya se ha podido emitir el sufragio. Las votaciones para este sector se realizaron del 12 al 21 de mayo. En este periodo se contemplaba la votación de 139 personas acompañadas de 44 cuidadores. Su participación únicamente fue en la votación de los puestos nacionales. Para Mega Noticias, Desiree Gil. Ya lo veíamos, Ale, 49, tenemos 9 ministras y ministros, 5 magistrados y magistradas, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 magistraturas de la Sala Regional, 17 de circuito, 13 juezas y jueces de distrito. Ahí están un poco las cifras que mencionábamos en la nota y el panorama tan inmenso, en total 881 cargos, ¿no? Que se van a estar eligiendo. Oye, sí, honestamente, apenas cuando era la de la presidencia y la gobernatura, preguntábamos a la gente si iban o no a salir a votar y veíamos esta apatía. Ahora, en un tema tan complejo que si tú te le acercas y les preguntas a las personas, ¿sabes qué es un juez? ¿No? ¿Sabes qué es un magistrado, una magistrada? No te saben responder. Veo muy complicado realmente, o veo ambicioso llegar al 20%, ¿no? Que decía Tadei. Claro. Sí, mira, de por sí que en términos generales, nuestro electorado no se preocupa mucho por saber bien a bien los cargos. Mira, yo creo que uno de los problemas principales es la falta o la deficiente educación cívica que recibimos en los colegios, en casa incluso, en donde no se informa, no se aprende para qué son cada una de las posiciones que conforman lo que es el poder público, el poder político en nuestro país, particularmente los que tienen que ver con el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces, es un poco como el caso de los diputados. En el caso de los diputados, por ejemplo, ¿cuál es la imagen que tiene en términos generales el electorado? Pues la imagen que tienen es que es gente corrupta, que se duerme en las curules, que, en fin, ¿no? Es que yo creo que son, por eso en la evaluación de instituciones, los diputados y los senadores junto con los partidos políticos ocupan los últimos lugares, ¿no? Son los más desprestigiados. Y además que cuando tú les preguntas el nombre de tu diputado local o de tu diputado federal, no saben, la gente no sabe. Y yo conozco esfuerzo de diputados, diputadas que han tratado de ir a las zonas, a los distritos en los que ellos representan y demás, tanto locales como federales, y que no logran realmente conectar finalmente con el público. Entonces, ya de entrada ahí tenemos un problema con el caso del poder legislativo. El ejecutivo sí, generalmente ahí sí, la gente más o menos está conectada con quién es el presidente o en este caso la presidenta, y lo mismo ocurre con quién es el gobernador o quién es el presidente municipal, ¿no? Ahí incluso uno se da cuenta de cómo son más disputadas este tipo de posiciones cuando hay elecciones. Pero ya el poder legislativo, pues más o menos, ¿quién es el senador? Pues si tú le preguntas a la gente quién es el senador, senadora, por Puebla, quiénes son los senadores por Puebla, el grueso de la gente no sabe bien a bien quiénes son. Entonces imagínate ahora el poder judicial, en donde el poder judicial sabemos que pues los jueces no son precisamente personajes o instancias o sujetos cercanos, que se dediquen a buscar la popularidad, ¿no? A buscar ser queridos o amados por el pueblo bueno, sino que lo que buscan generalmente, o la función para la que están fundamentalmente, es para impartir justicia. Y el impartir justicia no necesariamente es muy simpático, que digamos. En muchas ocasiones no nos gustan las decisiones judiciales, no nos gustan las decisiones de los jueces, de los magistrados o de los ministros de la Corte. Y entonces ello hace que en realidad de entrada, por la naturaleza
del cargo, de esos cargos, es gente no cercana a la gente. Exactamente. Esto no quiere decir que los jueces, y sobre todo la parte del Poder Judicial Federal, que haya habido jueces que en su trato son gente amable, pero que al mismo tiempo reconocen que tienen que aplicar la ley independientemente de el buen modo con que lo hagan, ¿no? Entonces, eso evidentemente, sobre todo cuando las personas tienen en contra un veredicto, pues se hacen odiar esos jueces, ¿no? No lo comprendieron a la persona afectada. Entonces, la naturaleza del cargo mismo hace que jueces, magistrados y ministros pues no sean precisamente personas que sean cercanas a la ciudadanía en general. Agrégale pues la cantidad de jueces que existen, dependiendo también del número de asuntos que tienen que llevar a cabo, ¿no? Lo estamos viendo con los jueces de distrito. Los jueces de distrito, pues hay que tener en cuenta que unos son de lo administrativo, otros de lo penal, otros le llaman mixtos, y qué decir de las magistraturas de circuito. ¿Circuito? ¿Qué es eso? Y entonces, y ahí te vas perdiendo en lo que es la estructura del Poder Judicial, que es una estructura compleja, particularmente la parte que tiene que ver con lo federal, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es eso del Consejo de la Judicatura? ¿A qué se dedican? ¿Qué saben hacer? Y bueno, pues los más visibles, si acaso, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los últimos años han tratado de ser gente visible a través de las transmisiones de este canal, el canal de la Corte, en fin, justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, a través de eso transmiten en vivo sus discusiones cuando son las sesiones públicas. En fin, han tratado de acercarse, por lo menos que el público sepa qué saben hacer. Sin embargo, desde mi punto de vista no ha sido suficiente, ni mucho menos, por más esfuerzos que han hecho la gente, particularmente de la Suprema Corte de Justicia. Por más esfuerzos que han hecho, lo cierto es que ni los spots de radio que existen, habrás escuchado algún spot por ahí de radio, pero generalmente eso no ha servido precisamente para que la gente conozca qué es lo que hace un juez. Y entonces, este desconocimiento es parte de lo que aprovecharon quienes promovieron esta desafortunada, triste, engañosa, mal hecha reforma al Poder Judicial. Es una reforma que, lo hemos dicho aquí ya en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir, es una reforma que destroza la República, o sea, la hace pedazos lo que es nuestra República representativa democrática, y que en el fondo de esta reforma está el desconocimiento, no sé si de la gente que hizo la reforma, yo espero que no, supongo que no, pero pareciera que exhiben una ignorancia enorme al momento de someter a elección de voto popular por voto popular de estos cargos de quienes ejercen las funciones en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza de los jueces el gozar de las simpatías de los votantes y ganar por mayorías. Es como un perfil diferente, ¿no? Exactamente. Y justo entiendo que es como, bueno, es que tiene que ser para la gente, ¿no? Que sea cercano a la gente y hacer esta elección que ya lo hemos platicado en muchísimas ocasiones. Sí, necesitaba reformarse el Poder Judicial, sí. Necesitaba innovarse, ¿no? Actualizarse y que realmente cumpliera con esta justicia rápida, ¿no? Sí, pero creo que las formas en cómo lo estamos viendo, cómo inició el proceso, Ale, con estas irregularidades, y platicábamos antes de entrar al programa, ¿no? Oye, hay estos candidatos, ¿no? Que van a bajar después, porque ahorita no entiendo, bueno, supongo que es seguir los procesos, pero a mí se me hace absurdo que los van a bajar porque están relacionados con el crimen organizado. Oye, ni siquiera los tuvieron que tomar en cuenta. Así es, ¿no? en efecto. No hubo un filtro y lo estamos viendo. Había candidatos que decían, es que yo me bajé, pero de todos modos me pusieron, ¿no? O estaban repetidos. Entonces, empezando por esto, es un parteaguas, es la primera vez que se va a hacer, sí, pero estás empezando mal.
Sí. ¿no? Sí hay cosas que corregir, sí, pero no todo, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Es Ale, correcto. vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia. Exponemos a la realidad Realidad que desglosamos. para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Oigan, ahorita en corte platicábamos justo de las afectaciones. Sí, ya hablamos como en general de este tema, de las irregularidades, de cómo se va a llevar a cabo, de la participación de la gente, pero hay muchísimo más a fondo que puede afectarse. Y lo mencionó Ken Salazar, ¿recuerdas? Incluso hasta lo dijo y no le gustó en ese momento a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, tú métete en tus cosas. Bueno, es que si falta el Estado de Derecho, ¿quién va a querer invertir en un panorama que tenemos tan complejo económicamente hablando por estas imposiciones por parte de Donald Trump? Oye, ¿qué nos espera? Claro, claro. Y bueno, este asunto de la economía, con la situación de casi recesión en la que estamos, nuestro crecimiento fue de 0.2 el último trimestre, es decir, por 0.2 no nos fuimos ya técnicamente a una recesión. 0.2, Ale, o sea, por ese 0.2, gracias a eso no estamos en recesión técnica, pero bueno, lo cierto es que este crecimiento tan bajo que tiene la economía, a pesar de las buenas intenciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de tratar de que vengan las inversiones a México, estas no van a venir solo porque ellos lo dicen, porque o porque pongan ellos changuitos. Invitan, o porque ellos lo dicen bonito, Exacto. o porque les hagan una cena. Con ellos regala, no funciona esta narrativa, ¿no? Que con la gente en nuestro país vemos que sí ha funcionado. Exacto, porque pues aquí se trata de quintos, ¿no? Se trata de centavos, de pesos, de dólares, y que además son inversiones que en donde si no encuentran un territorio en el cual cuando se someta a un litigio, algún problema que surja de esa, como resultado de esas inversiones o de esas empresas, etcétera, en su quehacer cotidiano, si no encuentran el ambiente propicio para someter ese litigio a un juez que saben de antemano que va a impartir justicia de manera autónoma y sin depender de otros intereses, si no tienen esa certeza, no van a invertir en el país. Y lamentablemente, esta reforma judicial y esta elección que vamos a tener el próximo domingo da al traste con esa certidumbre. ¿Por qué? Porque simplemente al momento en el cual un juez está pidiendo el voto y que comienza a tener padrinos por aquí, padrinos por allá, y particularmente si tiene nexos con el gobierno, pues evidentemente ya no va a poder hacer ya no va a poder impartir justicia de manera autónoma. Ya va a haber esta etiqueta o esta estigmatización de que pues este juez pues es el de fulanito, ¿no? Y además aquí su currículum pues públicamente ha sido parte de simpatizante del partido del gobierno del poder. Por lo tanto, pues cualquier conflicto que tengamos y que nos sometamos a esa juez o a ese juez, pues simple y sencillamente llevamos las de perder. Por lo tanto, Exacto. No me interesa a mí invertir en un país con una situación de Estado de Derecho como al que va a entrar México a partir de el próximo domingo, y bueno, ya posteriormente cuando tomen posesión y se deje ya atrás lo que fue un poder judicial que sin duda fue un intento,
con fallas ciertamente, pero fue un intento por tratar de construir dentro del proceso de democratización del país, de tratar de construir un Estado de Derecho, que bien decía Ikram Antaki, allá antes de que ella falleciera, ya en el año 2000, septiembre, octubre del año 2000, ella decía, qué bueno que ya México ha dado el paso hacia la democracia con la alternancia de partido en el poder. En aquella época acaba de ganar Vicente Fox la presidencia de la República. Ikram Antaki hacía el análisis sobre esto y decía, el gran problema de México es que no hay conciencia del Estado de Derecho en nuestro país. La gente no tiene conciencia del Estado de Derecho, no es respetuosa de la ley, comenzando por las autoridades y pasando también por el pueblo bueno. ¿Sí? En muchas ocasiones el pueblo bueno también no le gusta respetar las reglas, no le gusta respetar las normas y constantemente está tratando de brincarse esas normas para obtener lo que desea. Entonces, cuando tienes un pueblo así y autoridades que actúan más o menos en sintonía con esa tendencia de esa población, pues bueno, tienes todo menos Estado de Derecho. Entonces, el gran fracaso que me parece tuvieron los gobiernos de la transición fue el no haber emprendido una cruzada educativa con respecto a que la gente desde niño aprendiera a respetar la ley, a respetar las normas, a, entre otras cosas, saber qué cosa es un juez, qué cosa es un magistrado, qué cosa es un ministro, qué es la Constitución, en fin, esas cosas que, pues sí, a lo mejor las ven por ahí de pasadita, pero que no interiorizan las personas al momento de recibir la educación formal. No la interiorizan. Y es lo que decía Ikram Antaki. No, los mexicanos no teníamos interiorizada el respeto a la ley, que es algo fundamental. Cuando tú no tienes interiorizado el respeto a la ley, pues por supuesto que las leyes te vienen guangas, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo que hemos visto particularmente en los últimos 2 años, pues a las autoridades las leyes les vienen guangas. ¿Cuántos amparos, cuántas suspensiones emitió el Poder Judicial antes de que se llevara a cabo toda esta estos cambios, ¿no? Esta destrucción del Poder Judicial? ¿Las respetaron? ¿No les importó? No les importó, no, ya, esto ya cambió. Ya el gobierno tiene otro nombre, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente me parece que mientras tengamos un pueblo que no ha interiorizado el respeto a la ley, pues vamos a tener gobiernos como el que está en este momento. Oye, pero parece que a la gente no le molesta, ¿no? Pues recibió la mayoría de votos. Como decían, leí en uno de los comentarios que nos llegan en el noticiero, bueno, disfruten lo votado, ¿no? Y entre otras cosas más que nos dicen por cómo se están llevando las cosas, por todo lo que está ocurriendo, por tantos cambios que, oye, espérate tantito, ¿no? Apenas estás tratando de solucionar lo que está pasando con Estados Unidos, con las presiones que estás recibiendo de Estados Unidos, y tú ya quieres venir a cambiar todo, cuando ni siquiera estás apuntando a que sea realmente, por ejemplo, en las locales, que es cuando ocurre todo, ¿no? Y todavía no llega para las locales. Y todavía no Entonces, es todo un proceso que creo que va a costar muchísimo trabajo entender, y el tema de la justicia y el tema de la corrupción, o sea, no tiene tiempo, ¿no? Se debe de resolver ya. Y estos cambios que van a hacer, yo me lo imagino a muy largo plazo, Ale. Y algo que decías tú en el bloque anterior que me parece muy importante subrayarlo. Es cierto, también había fallas en el Poder Judicial. Y particularmente lo que más se percibía por parte de la gente es que esto de la justicia ni era pronta, ni rápida, ni expedita. Y por otra parte lo que tienes es mucha impunidad. Claro, en parte se mezcla el desconocimiento de todo lo que es el proceso para poder impartir justicia, en donde tiene como antecedente la procuración de justicia, que eso tiene que ver con los ministerios públicos, tiene que ver con las fiscalías, las policías, etcétera, que hagan bien sus averiguaciones, que integren bien sus expedientes, etcétera. Entonces, esa parte que es la que no se ha legislado al respecto y que forma parte de ese proceso para que al final
los jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación impartan justicia, esa parte no ha sido atendida. Y agreguemos, por otro lado, las fallas que de por sí tenía el Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial Federal trató en la medida en que pudo durante esta transición, trató de que fuera realmente un Poder Judicial que poco a poco fuera siendo una institución en la cual a través de el mérito, a través de la gente que estudiaba la ley, que ganaba por concurso, etcétera, se intentó hacer un servicio profesional de carrera, de tal manera que quienes impartían justicia era gente que en realidad sabía y que iba adquiriendo experiencia de acuerdo a que hacía una carrera judicial en el poder, en este Poder Judicial. Entonces, eso era lo que se estuvo construyendo durante algunos años. Qué pena que ya no nos dio tiempo de más, pero ese era el camino. Un camino muy largo, ciertamente, pero que lamentablemente, pues, llegó la 4T y esto... Y no entendió, y esto, ¿no? Y esto no, ni lo entendió ni lo va a entender, porque... Ajá. Sí, porque aquí de lo que se trata, cuando para ellos la justicia es cuando un juez te da siempre la razón. Eso es justicia. Estás en contra de mí, o más bien, no en contra de mí, no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, estás mal. Porque además está contra el pueblo, o sea, si ese juez va en contra de lo que yo como presidente de la República, que eso fue lo que ocurrió con López Obrador, en la medida en que esos jueces, esos ministros de la Suprema Corte de Justicia están deteniendo las iniciativas de ley que yo como presidente, electo por el pueblo, que soy la voz del pueblo, que yo ya no me pertenezco, sino que me debo al pueblo, bueno, esa actitud por parte del presidente es la que fue haciendo que los ministros de la Corte pues fueran los enemigos del pueblo. Y agrégale que todos los días, una, otra y otra vez, el entonces presidente acusaba al Poder Judicial y particularmente a los ministros de la Corte, los acusaba de ser corruptos. Y decía, todo el Poder Judicial está corrompido. Cuando eso ni siquiera se tomó la molestia de hacer el diagnóstico exactamente quiénes son los corruptos, en dónde están esos corruptos. Tú los ves en algún lado encarcelados precisamente por actos corruptos. Nadie lo sabe. Y lo único que hizo fue hacer este discurso, no esa narrativa que no abona. Exacto. ¿No? Al contrario, si la gente falta esta información y ahora te mandan ese discurso, pues obviamente te casas con él. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso finalmente fue parte del ambiente que se creó para generar la reforma que hoy tenemos, una reforma destructiva, una reforma que dinamitó a la República y que bueno, pues ahora vamos a ver qué suerte le esperan a los mexicanos en materia de impartición de justicia, porque seguro que esta reforma no va a generar jueces que sean imparciales, autónomos al momento de dictar sentencias. Va a haber siempre elementos de intereses atrás de ellos. Intereses, yo creo que esa es donde el ciudadano común que no tiene relación con las élites de poder económico, político, etcétera, ideológico, ¿sí? El ciudadano común que no tiene relación con estas élites, pues simplemente lleva las de perder en cualquier juicio. Ahora, hay la esperanza, ¿verdad?, de que aún con esto, aún con esta reforma mal hecha, chafa, etcétera, hay la esperanza de que posiblemente pues se cuele ahí gente que valga la pena. Gente que proviene del servicio profesional de carrera, que proviene de la carrera judicial y que pues tal vez se logre colar particularmente entre los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Yo creo que por ahí, por lo menos los expertos señalan que por ahí se pueden colar algunos, pero donde va a estar el problema fundamental va a ser en los ministros de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo en el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí hay un tema. Ese es, digamos, una de las partes de la reforma más preocupantes para que los jueces de distrito, los magistrados de circuito, puedan realmente emitir sus sentencias de manera autónoma. Se van a estar cuidando de no afectar los intereses a los que están sirviendo o van a servir
la gente que va a conformar el Tribunal de Disciplina Judicial. Obviamente aquí es en donde viene la pregunta que yo creo que ha generado todas las controversias habidas y por haber, votar o no votar. Justo. ¿No? Y creo que si bien es cierto que esta reforma es una reforma perjudicial, no judicial, es perjudicial, lo cierto es que son las reglas con las que estamos. Y si tú, como ciudadano, ciudadana, teniendo en tus manos el único instrumento que tienes realmente para poder confrontar esta situación, que es el voto, porque no tienes otra cosa. El abstencionismo, si quieres lo platicamos más al rato, pero el abstencionismo no va a ser un instrumento para cambiar esto, ni mucho menos. Ajá, no sales a votar no significa que, bueno, como Ale no fue, pues vamos a cambiar las cosas. No, esto va a seguir. Así es, ¿no? En efecto. Y además van a ser nombrados por los años que corresponden. Claro. ¿No? Y estamos hablando de 6, 9, 12 años, ¿eh? Ajá, sí, no son 3. No estamos hablando de que para la siguiente elección los quitamos, no, van a quedarse en el cargo un buen número de años. Entonces, esto, por lo menos a mí en lo particular, me lleva a pensar que, aunque ya es demasiado tarde, pero por lo menos yo sí pienso utilizar mi voto, al menos para solidarizarme con aquellos candidatos a jueces, magistrados y demás que vienen de ese servicio profesional, que vienen de esa carrera judicial y que pues se aventaron al ruedo en estas circunstancias y con estas reglas. Entonces, yo por lo menos sí pienso ejercer mi voto y particularmente pienso, pues, a ver, la elección de la gente que va a conformar el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí hay personajes que están abiertamente ligados con el partido en el poder y con el presidente anterior. Y son los que están apuntando a ser precisamente los que van a conformar ese Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal de Disciplina Judicial. Son los que van a conformar ese tribunal. Entonces, bueno, pues si yo como ciudadano me está dando la ley, esta ley mal hecha, pero finalmente es lo que tengo en las manos. No se lo regales. Exacto. Esa es el argumento principal de quienes por lo menos creemos que hay que hacer algo para evitar el mayor mal posible. Y ese evitar el mayor mal posible significa el no dejar todo el poder judicial en manos de quienes iban a ir a votar. Con acordeón, ahorita ya hablaremos de esa parte que también, por supuesto que es condenable, criticable, el hecho de tratar de influir, de chantajear, etcétera, a través de estos acordeones, y te los dejan en tu casa, ¿no? Para que quede constancia. Para que sepas exactamente, no haya error. Y que quede constancia de que es a tu casa y a ti, Lidia Cunha, aquí te dejo para que sepas por quién tienes que votar. Y algo que si bien lo hemos visto, pues lo platicamos en elecciones incluso, ¿no? O sea, cómo buscan esta forma de pues poder asegurar el voto. Así es. ¿No? Y obviamente esto no iba a ser diferente. Repito, desde el principio que vimos cómo se estaban dando las cosas, las irregularidades, la tómbola y varias que eran cuestionables y que al hacerlo incluso tuvimos a diputadas aquí preguntando y cuestionando, ¿realmente esto va a ser el cambio para poder combatir la corrupción? Que es uno de los principales motivos del por qué se reformó. Del por qué se dio la reforma, ¿no? Claro. Y no nos contestaban, decía, bueno, es que si ya se vota por el legislativo, ajá, sí, pero esto realmente me asegura que van a combatir la corrupción, cuando hemos visto todo el proceso y cómo se van a estar, bueno, cómo se dieron las cosas, y que tenemos un árbitro que para mí no está haciendo su chamba como debería, que es el INE. Así es. ¿No? Y Guadalupe Tadei, y estos mensajes que lanza así de la participación, pero no realmente de poder como generar esta confianza, ¿no? Repito, la primera elección sí es histórica, pero nos falta información, nos falta realmente, pues, creer, ¿no? Vimos cuántos observadores se anotaron, ¿no, sí, Ale? Sí. Algo puede ser, bueno, que están interesados en la elección, estaría increíble, y otros, bueno, también están preocupados de que realmente cómo se van a estar llevando las cosas. Así ¿no? es, en efecto. Sí, y particularmente este tema de los observadores electorales es un tema
que bueno, hay que vigilarlo el próximo domingo, porque algunos calculan que en realidad muchos se registraron, pero que en realidad van a ser operadores electorales. Imagínate, o sea... Más que observadores electorales, van a ser operadores electorales. ¿No? O sea, ¿para qué haces tanto show si vamos a terminar haciendo exactamente lo mismo? Exacto. ¿No? Y mira que yo creo que nos pudimos ahorrar todo este asunto, porque realmente al ganar Morena de la forma en que ganó, ellos pudieron haber puesto ya a los ministros que les faltaban en la Corte para poder tener al máximo órgano de decisión controlado, bajo control. No había necesidad de hacer lo que están haciendo. Y sin embargo, tomaron la decisión de hacerlo y de dinamitarlo. Bueno, pues las consecuencias las vamos a pagar y son consecuencias que por lo menos recordarás que uno de los ministros, González Alcántara, recuerdo que cuando presentó una ponencia en la cual decía, bueno, ok, quieren elecciones, quieren que se elija a jueces, que se elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que se elijan a los magistrados de disciplina judicial, de la disciplina judicial, que sean ellos los electos, pero no toquen. O sea, que no se elijan a los jueces y magistrados, a los jueces de distrito y magistrados de circuito, porque ellos pues tienen son los que en realidad hacen la chamba de ir verificando, de ir, más que verificar, de ir estableciendo los juicios de amparo, las suspensiones, etcétera, y que poco a poco de los distritos pasan a los magistrados de circuito, etcétera, para que ya cuando si llega hasta la Suprema Corte de Justicia, pues ya pasó por toda una serie de instituciones dentro de como la propia filtros, ¿no? del propio Poder Judicial, ya llegan hasta arriba, pero ya pasaron por toda esta parte de expertos en derecho que pues de alguna manera no le facilitaban, porque no es fácil decidir estando como ministros de la Suprema Corte, pero sí por lo menos no tenían que hacer toda esa talacha que tienen que hacer desde abajo. Entonces, bueno, todo esto que estamos señalando finalmente, ¿a dónde nos lleva, a dónde nos conduce? El ministro González Alcántara decía eso, que no se elijan a esta parte del Poder Judicial, porque son precisamente los que hacen toda esta labor que nos permite a los que estamos hasta arriba el ir tomando las decisiones e ir impartiendo justicia en los casos que nos llegan. Entonces, eso facilitaba la impartición de justicia, o más que facilitar, a lo mejor no es la palabra correcta, pero digamos que estaba fundamentado sus juicios al momento de impartir justicia. Entonces, bueno, pues esta propuesta del ministro, recordarás que pues yo por lo menos la aplaudí, dije, bueno, pues ahí está un punto medio para no destruir. Exactamente, estás siendo equilibrado, exacto, no destruir al Poder Judicial, pues no les gustó. Y las cosas se hicieron a su modo. Y ahí jugaron un papel importante las ministras, las tres ministras, las famosas tres ministras, que poco a poco también dinamitaron desde adentro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cómo ellas, ¿verdad?, con su constancia de votos, ¿verdad?, siempre al unísono y en torno a lo que quería el gobierno, bueno, pues eso poco a poco fue detonando a la Suprema Corte de Justicia, y que obstaculizó la posibilidad de que desde ahí se hiciera la defensa al Poder Judicial y no se dinamitara como terminó ocurriendo. Como lo estamos viendo ahora. Como lo estamos viendo. Ale, vamos a otra muy breve pausa y volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia,
exponemos la realidad Realidad que desglosamos. para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos con más. Ya no escuché la pregunta, pero eres bienvenido a que el auditorio lo escuche. Oye, ya llegamos al último bloque, ¿no? Conclusiones de todo lo que estuvimos platicando y todo lo que estuvimos señalando. Aquí Jorge Calles estaría enfurecido, ¿no? Estaría ya enojado. Le mandamos un saludo a Jorge si nos está acompañando. El panorama es complejo. ¿Cómo te lo imaginas, Ale? Yo justo en esta breve pausa estaba pensando, si ahora cuesta trabajo algunos casos, me centro en uno de violencia vicaria que tuvimos e hicimos hace unos días, ¿no? Apenas va avanzando. Una mamá le quitan a su bebé 3 meses, lactante, y la jueza se lo da de todos modos al papá, ¿no? No hay todavía justicia, no hay sentencia, el proceso está atorado ahorita, ¿no? Que son estas partes que decíamos que se necesitaba corregir, se necesitaba mejorar. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿No? Ahora, ¿qué le puede esperar? Incluso, estoy hablando de violencia vicaria, pero vayamos a un trámite más sencillo. Vale. ¿Cómo va a ser? O más complejos que el caso de los penales. Claro. Los casos que implican delitos penales. Mira, creo que ya desde hace un par de años, o desde hace un año, cuando venía dándose todo este asunto de la reforma judicial y se había planteado, etcétera, hace un año, el año pasado, porque esto viene ocurriendo desde el 5 de febrero del año pasado. Sí. No lo teníamos anteriormente. Este pleito no estaba en el panorama anteriormente, hasta que vino ese 5 de febrero, en donde el entonces presidente planteó la reforma, el famoso Plan C, Justo. la reforma judicial, y después estas elecciones pues, en las que vimos cómo el enorme gasto público que se dio y que tuvo como resultado esos porcentajes de apoyo electoral, ¿no? Bueno, todo lo que comenzamos a vivir en 2024, ya comenzaba a verse una especie de crisis de constitucionalidad, porque al momento en el cual viene el planteamiento de la iniciativa dentro del Congreso, la forma en cómo se aprueba, cómo se obtienen esas mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores de manera gangsteril, como, bueno, también la oposición, ¿verdad? ¿Qué tipo de personajes son los que estaban como senadores, en fin, con un historial en el que, pues, relativamente de manera rápida los chantajearon y, ¿sabes qué? Y votas aquí de este lado, ¿no? Y además te recibimos como héroe. Exacto, ¿no? Sí, ¿cómo olvidarlo? No, qué cosa más terrible. Pero bueno, todo eso que se hizo en las cámaras, ¿verdad? Y el inicio del desacato de muchas de las disposiciones legales que varios jueces de distrito, magistrados, etcétera, que incluso recordarás que hubo casos en los cuales hasta comenzaron a amenazar con denuncias penales en contra de los propios jueces, ¿sí? Porque no estaban acatando la Constitución. Y entonces viene la supremacía de la reforma constitucional, las reformas constitucionales hechas por el Congreso, lo cual, pues bueno, ya dio al traste con toda la posibilidad de que todos estos jueces impartieran justicia con base al conocimiento de la ley y la ley existente. Pero pues ya con eso simple y sencillamente desarmaban por completo a quienes pues venían impartiendo justicia de manera ordinaria. Entonces, todo esto, agreguemos que aun cuando se venía trabajando dentro de los juzgados y demás, recordarás que hubo un tiempo en el que precisamente por motivo de las protestas dentro de los trabajadores del Poder Judicial, poco a poco se fue también deteriorando y deteniendo muchos de estos casos, entre otros el que comentas,
todos estos casos, cómo se vinieron deteniendo, y la impartición de justicia, si no era pronta, rápida, expedita, etcétera, pues ahora menos. Y entonces esto fue lo que seguimos teniendo todavía como consecuencia, y vamos a esperar todavía a que lleguen los nuevos jueces, magistrados, y posiblemente llegue gente sin la experiencia necesaria y que posiblemente va a cometer pifias en las cuales no se trata de cuando fallas un gol frente a la portería o cuando fallas un penalti. No, estás hablando de fallas en un veredicto en el cual tú puedes cambiarle la vida a una persona. Entonces es ahí en donde tiene que preocuparnos esta situación, porque lo que se pretendía, volvemos al punto, lo que se pretendía resolver con una reforma judicial, si hubiese sido bien hecha, si hubiese estado bien hecha, pues posiblemente, ¿verdad?, estaríamos hablando de que hay una serie de cambios que posiblemente generen una dinámica muy distinta a la que estamos viviendo en este momento. Pero como no se hizo bien esta reforma, y como se hizo, fue una reforma más bien para capturar al Poder Judicial, que esa es la verdadera intención, pues ahora lo que vamos a tener pues es una justicia a modo del bienestar. Ale, el próximo 1 de junio, ¿qué esperas? ¿Cuál crees que sea el panorama? ¿Qué vamos a ver realmente que ocurra? ¿Qué sí va a ser transparente de lo que ocurra? Mira, yo creo que qué bueno que comentas este punto, porque ahí también hay desinformación en el otro lado. Mucho se ha señalado de que no se van a contar los votos dentro de la casilla, no lo van a contar los ciudadanos. Que va a ser diferente, ¿no? Sí. No sé si tú ya has hecho el ejercicio de tu boleta electoral. No, aún no. Yo ya lo hice. Okay. Yo ya lo hice, y también lo hice comparando con otros ejercicios de otros colegas, en donde tan solo para contar los votos de 3 personas, por la cantidad de combinaciones que se da, no es sencillo el contar los votos, ¿eh? Ya lo vi, ya me tocó experimentarlo. Ya lo hice. Ya lo hice, y no es sencillo contar los votos. ¿Por qué? Porque son diferentes combinaciones dependiendo de la información que tú tengas de cada una de las personas por las que estás votando. Entonces, así como hay gente que simpatiza con Lenia Batres, con ¿cómo se llama? La ministra Loretta Ortiz, en fin, y la ministra que plagió sus tesis. Bueno, así como hay gente que simpatiza con ellos porque son ministras del pueblo, habrá otros que no. Pero dentro esos que dicen que no, pues ahí tienen otras opciones que a lo mejor, pues sí son de la 4T, pero están más preparaditas, saben más de leyes y demás, pues a lo mejor me voy con estas, ¿no? Y a lo mejor vemos que quienes decimos, no, lo correcto es que sea alguien realmente que garantice imparcialidad en sus juicios. Bueno, pues esas combinaciones para sacar el conteo, pues te avientas un buen ratito. ¿Cuánto te tardaste? Y estás hablando, pues mira, ¿qué me habré tardado? ¿Unas 2 horas, 3 horas en sacarte? O sea, sí, en sí sacar es una bien chamba, por quiénes votaste, y además ir viendo todas esas combinaciones. Obviamente yo no tengo los instrumentos que quiero suponer que ya tienen en este momento el INE, que ellos ya... Pero ciertamente sí es complicado el contar esos votos y por quién votaste, porque estás hablando de 37 cargos. Y de esos 37 cargos, las combinaciones por la cantidad de candidatos no es la misma. Entonces tienes que ver por quiénes finalmente votaste, y habrá coincidencias y habrá diferencias en cuanto a las personas que salieron electas. Entonces tú imagínate al ciudadano, vamos a suponer que tú y yo estamos allí en la casilla, y que pues nos toca contar los votos, no de 3 personas, sino de, ¿qué te gustan? 17, 20, 30 personas que a lo mejor asistan a votar en una casilla de más de 100 personas en el padrón. Bueno, pues vamos a suponer que sean 25. Imagínate el de estar contando las 6 boletas, sí son 6 boletas, las 49 posiciones, ¿verdad? Y estar viendo el voto que obtuvo cada una de las personas, que no necesariamente pueden coincidir. Bueno, pues esa talacha evidentemente no la van a poder terminar
de las 6 de la tarde a la medianoche. No, pues no, imagínate. Posiblemente se avienten más tiempo. Esa fue una de las razones por las cuales se decidió, además de tomar el tiempo de cuánto se lleva una persona votando, también se tomó el tiempo de cuánto se podría llevar para poder contar los votos. Y dijeron, bueno, pues es que aquí vamos a tener a la gente, no una tarde, vamos a tenerla una tarde, una noche y a lo mejor 2 o 3 días. Sí. ¿No? Entonces, esa fue la razón por la cual se decidió que los ciudadanos no contaran en esa tarde los votos, porque digamos que las personas siempre tienen la disposición, la disponibilidad de estar un día. Te acepto un día, pero al otro, el lunes, pues yo tengo que irme a trabajar. Exacto. ¿No? Yo tengo mis labores cotidianas, entonces no puedo estar aquí contando los votos. Habrá gente que a lo mejor sí tiene el tiempo, pero habemos otros que no. Bueno, entonces por eso se tomó la decisión de que no se iba a contar en las casillas los votos. Okay. Bueno, ¿cuál fue la solución? Bueno, esos votos, ¿verdad? Lo único que van a hacer los funcionarios de casilla, nuestros vecinos, es poner las papeletas por colores, ¿verdad? Y eso, empaquetarlo y poner afuera una sábana en donde se establezca cuántas personas participaron, cuántas boletas se utilizaron. ¿Para qué? Para que quede constancia en esa misma noche. Nuestros vecinos son los que van a poner constancia de cuántas personas participaron. ¿Esto para qué? Pues para que con eso se justifica también la no anulación de las boletas, que recordarás es otro de los puntos que se ha criticado mucho, ¿no? Es que ¿por qué no se anulan las boletas? Ahí sí yo creo que, bueno, pues al anular las boletas, pues ahí te pones rapidísimo a hacerlo, creo que eso no cuesta mucho trabajo. Pero bueno, tomaron esa decisión y lo que van a hacer simplemente es que los funcionarios de casilla van a poner la sábana, la famosa sábana que antes era con resultados electorales, bueno, pues ahora van a poner, entre otras cosas, cuántas personas o cuántas boletas se ocuparon. Y esto, cuando tú comiences a observar esas sábanas, bueno, pues más o menos, que ya por cierto lo dijo la presidenta, ya la decisión la tomó el Consejo General, se va a tomar una muestra muy similar a la que se toma para saber los resultados electorales de quién va ganando. Aquí va a ser para saber cuántas personas participaron. Y tienen que coincidir, y ahí viene lo interesante del ejercicio, tienen que coincidir esas sábanas con ese ejercicio de estadístico en el cual se va a tomar la muestra. Tiene que coincidir. Y tiene que ser un margen razonable. Si de pronto que sabemos que estamos observando que más o menos se espera una participación, dice la presidenta, de entre el 13 y 20%, y de pronto resulta que por los operadores electorales que andan circulando alrededor, de pronto nos encontramos que la participación fue del 70%. Eso es imposible. Ilógico, ¿no? Eso va a ser ilógico, va a ser imposible, y ahí sí hay que salir a gritar que hubo fraude electoral. Pero mientras tanto, creo que vamos a ir viendo cómo, primero, se van a contar los votos en los consejos distritales. Se va a poner una sábana, en el momento en el cual se cierra la casilla, se va a poner una sábana en la cual diga cuántas personas participaron. Entonces, eso junto con el conteo de los votos que se va a hacer en los consejos distritales, que esos consejos distritales están compuestos por los consejeros ciudadanos que conforman esos consejos distritales, y además van a contar los votos la gente del servicio profesional de carrera que todavía queda en el INE, que por lo menos a mí que me ha tocado tratarlos, me parece gente todavía honorable. Entonces yo por lo menos confío en la gente que todavía está en ese servicio profesional de ese INE que construimos durante poco, lo que fue la transición a la democracia. Entonces, creo que estos dos elementos que estamos comentando, en este momento para mucha gente son motivos de incertidumbre. Es que los ciudadanos no van a contar los votos. Bueno, aquí está el porqué. Ahí está el porqué, y lo han dicho en el INE, y lo han dicho los gente que trabaja en el INE y que trata de explicar estas cosas. Pero está ocurriendo algo que lo comentábamos precisamente cuando falleció el Papa Francisco. Te acordarás que el Papa Francisco se quejaba de una cosa. No escucha. La gente no está escuchando. La gente ya no escucha. Oye, pero es que los van a contar la gente del servicio profesional. No lo cuentan los ciudadanos, luego entonces es fraude.
Oye, pero te van a poner la sábana en la cual, pues ahí se va a poner cuántas personas participaron por el número de papeletas ocupadas. No, tenían que haberlas tachado y utilizado, ¿no? Y es parte de esta falta de información. De la falta de información, exactamente, la falta de información y pues los tantos años de mucha gente que vivió en su momento los fraudes electorales. Eso también hay que decirlo. Pero sí. Ajá. También hay que decirlo, y es parte de los traumas que todavía seguimos arrastrando. Entonces sí, se despierta la sospecha, ¿por qué no se anulan las boletas? Yo ahí sí cuestiono, ¿por qué no se anulan las boletas? ¿Por qué tomar esa decisión? O sea, independientemente ¿no? que vas a poner tu sabanita en la cual se ponen las boletas que se van a utilizar, pues ¿por qué no las inutiliza? Pues ahí rapidito, a lo mejor sí te tardas hasta la medianoche y se te acaba 3, 4 plumas, pero el tacharlas creo que no te puede llevar más tiempo que el conteo de votos. Ese sí, para que veas, ese sí, sí tiene su complejidad. Pero bueno, todo esto pues ha servido para que un número de gente diga, yo no voy a votar porque es prestarme un fraude. Y no les falta razón. No les falta razón, pero en cuanto al origen de la reforma del Poder Judicial y el origen de esta elección. Un origen inconstitucional, un origen contra la ley, un origen un origen espurio, para decirlo en una palabra. Y por otra parte, un proceso electoral en el cual va contra la naturaleza propia de lo que hacen los jueces. Los jueces no pueden ser electos por voto popular. Entonces, estas razones a mí me parecen fundamentales para la gente que dice yo no voy a votar. Pero tanto la gente que no va a votar como los que decimos que sí vamos a votar y que vamos a procurar que darle el voto a aquellos que vienen del servicio profesional de carrera o de la carrera judicial, pues nos vamos a quedar chiquitos si nos quedamos simplemente ahí. Exacto. O sea, nos va a pasar la aplanadora del partido en el gobierno y demás, y todo lo que ya están operando en este momento, los acordeones, que hay que decirlo, los acordeones, ahí hay que decirlo, los acordeones en sí no son una falta o no son un delito electoral. Tú, Lidia Cumming, tú puedes hacer tu ejercicio en casa y a lo mejor con tu familia, decir, a ver, discutir, decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con que se vote por eso, a ver, y sacan un acuerdo en el cual ya tienen todos los números de cada una de las boletas en donde van a poner sus números, ¿no? Ya los tienen. Y tú llevas tu acordeón, y lo puedes llevar porque es imposible memorizar 49 nombres, 49 números que vas a poner en 6 boletas diferentes. Claro. Eso, vaya, yo no. No, pues nadie, Ale. Y más acostumbrado soy con el teléfono, ¿no? Aquí no es más fácil. Exacto, entonces imagínate, ya memorizamos cada vez menos. Entonces, creo que cada persona puede llevar su acordeón, puede llevar su papelito en el cual lleva ya sus números que va a poner en la boleta. Eso es completamente válido. Lo que no es válido es lo que están haciendo, en donde desde algún rincón del poder se están repartiendo estas boletas con los números que ya tienes tú marcados y tú ya no te preocupes, tú marca estos números y con eso la salvamos. Y va a comenzar el chantaje a quienes reciben los programas sociales, a los adultos mayores, en fin, eso que vivimos en 2024. Eso, Lidia, eso de entrada sí es un delito electoral. Y lo saben, y lo está diciendo la propia presidenta del Consejo General del INE, la propia Tadei, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer, pero bueno, está diciendo eso es delito, ¿verdad? Hay que ver qué van a hacer, con eso, ¿sí? Ajá, ¿cuál sería la sanción? Exacto, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo también es una operación en la cual entran gobernadores, presidentes municipales, secretarías de Estado, etcétera, todos a operar para que pues por lo menos alcancen entre, lo que dice Tadei, entre el 13 y el 20% de participación. ¿Lo van a lograr? No lo sabemos, porque no tienen los mismos recursos que tuvieron en 2024 para movilizar a la gente. No tienen esos mismos recursos. Y por otra parte, bueno, pues la parte de la oposición está dominando, creo que domina la gente que no va a ir a votar, ¿no? Ya se puso su chip. Se fueron como mucho a los extremos. Sí, y ya no escucha, por más que en este momento, digamos, conviene más votar, ya no escuchan, ya ellos ya tomaron su decisión.
no van a ir a votar. ¿Qué se espera? Pues un alto abstencionismo en este primer ejercicio en el cual se elige a las personas que van a conformar el Poder Judicial, y al mismo tiempo vamos a observar la destrucción de la República. Eso es lo que vamos a ver Estado de Derecho. el domingo, y el Estado de Derecho. Ale, ¿te parece si el próximo miércoles justo hablamos de cómo se llevó a cabo este 1 de junio? Claro Muy que bien. sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lidia, como siempre. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Excelente noche. Nos vemos mañana. Bueno, yo los veo 8:30 de la noche, aquí en el 151.